charla que vamos, tenía muchas ganas que se diera. De hecho, las 3 primeras charlas de este año, que son las que están ya programadas, que son 3 charlas estupendas, son 3 charlas de personas solventes, de personas que repiten, como su caso, porque es la primera charla que da. Y la charla de hoy me gusta especialmente porque, ya lo dirás tú, yo soy profesor y el tema de la educación es un campo abonado para una particular pseudociencia, ¿no? Porque estamos habituados a que la pseudociencia es los terraplanistas, los chemtrails, los ovnis, pero pseudociencias hay en todas partes. Y la educación, más, o quizás más que pseudociencia, cuñadismo, ¿no? Esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. ¿Por qué? No hay que estudiar de memoria, sí hay que estudiar de memoria, hay que hacer muchas cosas y con pocos resultados. Por eso está bien que alguien nos hable de la educación, de la efectividad científica, con datos en la mano. Hay que hacer esto, ¿por qué? No hay que hacer esto, ¿por qué? Y para ello tenemos aquí a Albert, que nos ha metido en una charla parecida sobre esto, sino que lleva mucho tiempo con un blog, el efecto McGuffin, que ahora está en el efecto McGuffin. Es McGuffin educativo ahora. No es alguien que esté empezando, es alguien que tiene mucha experiencia, no solamente en este tema, sino en divulgar. Sus charlas son muy entretenidas, muy educativas, así que por favor pido un fuerte aplauso para él. Ha puesto el listón tan alto que vamos a intentar estar a la altura. Quiero empezar preguntándoos cuántos maestros, maestras, profesores, profesoras hay en la sala hoy. Bien, 4, 5. Bueno, poquitos, está bien, está bien. Digo que el tema os va a interesar especialmente a los que sois profesores, ¿de acuerdo? Y espero que también os interese por la parte de ser padres o ser tíos, de ser familiares de alumnos, de niños que estén cursando, sea infantil, primaria, secundaria, bachillerato o incluso universidad, si es el caso. Hoy vamos a hablar de educación, de un poco de mitos y un poco de evidencias. Como muy bien ha dicho Juan Pablo, necesitamos saber por qué hacemos las cosas. Y en educación rige una máxima, está muy bien lo del cuñadismo, me ha gustado, una máxima que es, esto se hace pues porque siempre se ha hecho, o porque hay como un sentimiento, un concepto ahí social que se ha ido vendiendo desde los medios de comunicación de que hay una manera correcta de hacer clase y otras que por antiguas, por demasiado viejunas, ya no conectan con la manera de ser del niño, pero de hoy en día. Pero cuando hablamos de educación y cuando hablamos de evidencias y de investigación científica, y es una investigación lógicamente muy complicada, la que tiene lugar en el aula, porque son múltiples los factores, obviamente, que pueden influir en la capacidad de un niño para aprender o no. Cuando recogemos datos, sí tenemos evidencias sobre cuestiones que funcionan bien la mayor parte de las veces y cuestiones que funcionan terriblemente mal la mayor parte de las veces. A eso, a ver si nos funciona, le llamamos el efecto Eastwood. Bueno, le llamo yo, no hace falta que lo busquéis en internet porque es un concepto que inventé y sí tiene que ver con Clint Eastwood, porque me gusta el cine, me gustan sus películas, y el concepto está en que en muchas películas de Clint Eastwood ni los buenos son tan buenos, no sé si os habéis fijado, ni los malos son tan malos. En Sin Perdón, por ejemplo, ¿no? El pistolero asesino, que es el que él protagoniza, bueno, es un tío que la verdad está ya muy cascado y mueve, pues da penica. Y en cambio el sheriff, que es el Jim Hackman, si os acordáis, la de Sin Perdón, gran western, el sheriff, que es el que tiene que repartir la ley, tiene que ser el bueno, el que se tiene que enfrentar a ese asesino a sueldo que interpreta Clint Eastwood, es un cacique de pueblo que imparte justicia fatal, ¿no? De una manera terrorífica. Y con esa idea de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, es donde me quedé pensando, ¿no nos ocurre un poco en educación? Una vez miramos las investigaciones, que lo que se nos ha dicho que funciona y que es maravilloso y que es genial,
tiene muchas aristas y muchas cosillas que decir, muchas contraindicaciones, y aquello que a veces se sataniza, tiene muchísimas cosas rescatables. De hecho, si tuviera que enseñaros una imagen de lo que es la educación guiada por las evidencias, sería esta. Es una imagen triste, lo sé, pero tiene todo el sentido del mundo. Nos tenemos que imaginar un extremo delgado, completamente negro, pero muy delgado, ¿de acuerdo? Y un extremo blanco, radiante, también puro, pero también muy delgado. En esos extremos estarían, en este, todas aquellas implementaciones, cuestiones que giran alrededor, directa o indirectamente, del niño o de la escuela, que son realmente contraproducentes la mayor parte de las veces hacerlas, pero son muy pocas. Ahí estaría, por ejemplo, la depresión, claro, que es algo en lo que los maestros poco podemos incidir. Un niño con depresión va a tener muchos problemas de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y en la franja blanca tenemos una serie de estrategias, modelos, maneras de hacer, que la mayor parte, quiero insistir en el concepto, la mayor parte de las veces van a asegurar cierto éxito o van a favor de ese aprendizaje, de esa manera de aprender de los alumnos. Pero lo que nos interesa es el enorme océano de grises que nos encontramos cuando vemos esa investigación y los resultados de esa investigación. Unos grises que nos dicen que hay modelos y maneras de hacer que por general tiran a funcionar, pero no nos aseguran el éxito al 100%, pero donde hay más probabilidad de éxito. Y otras que, bueno, tienen por general menos probabilidades de éxito, pero puedo triunfar perfectamente aplicando estas y puedo fracasar con aquel grupo aplicando estas. ¿Dónde está el secreto? No lo hemos encontrado aún, pero es verdad que hay en nuestra profesión, de maestro y profesor, hay también mucho arte, hay ciencia, pero también hay arte, y la experiencia de un profesor es importantísima para tomar decisiones. Lo que pedimos desde la educación guiada por la evidencia científica es que estas decisiones, aparte de basadas en la experiencia de uno mismo, que es importantísima dentro del aula, se basen también en conocer qué probabilidades, jugar siempre o intentar jugar en la medida de lo posible, viendo qué tipo de niños tengo, cuántos hay, qué problemas tienen, dónde quiero incidir, dónde quiero que mejoren. Siempre intentar estar informado y saber que aquí, por esta parte de aquí, tengo una serie de estrategias que, oye, tienen muchas más posibilidades de éxito, son más eficaces para el aprendizaje de los niños que si utilizo en principio estas. Que podemos utilizar, vuelvo a decir, no es que sean malignas en un sentido estricto del término, ¿vale? Vamos a intentar avanzar y explicarlo explicarlo bien. Se ha corrido esto, pero esto es por el cambio de ordenador, ¿eh? Pero en la educación informada por la investigación hay, digamos, dos enfoques. En uno hacemos de poli malo y en el otro pues hacemos de poli bueno. Cuando hacemos de poli malo nos dedicamos a desmitificar, es decir, a sacar toda aquella información que la investigación científica nos da acerca de neuromitos, mitos educativos, creencias infundadas, malas interpretaciones de investigaciones que corren como la pólvora por el mundo educativo, igual que lo hacen muchas veces en psicología popular, ¿verdad? Cuando hacemos de poli bueno, pues proponemos estrategias que sabemos que van a favor del cerebro, van a favor de aprendizaje, estrategias eficaces como la práctica espaciada, la entrelazada, el feedback o la evocación. ¿De acuerdo? Luego los explicitaré un poquito más. Pero vamos a hacer de polis malos, ¿vale? Que sé que os gusta, como buenos escépticos, sé que os gusta la caña, ¿no? Y vamos a jugar un poco a desmitificar. Vamos a ver, vamos a investigar un poco y vamos a intentar averiguar si las afirmaciones que van a salir ahora en pantalla son unas buenas propuestas educativas o unas buenas creencias basadas en ciencia o pertenecen al mundo de los mitos. ¿De acuerdo? Empezamos, os lo pongo muy fácil. ¿Cuántos conocéis el efecto Mozart? ¿No? Vale. En los años 90 se popularizó el hecho de que si ponías música clásica a tus bebés,
¿sigo? Se convertían en genios. Porque la música clásica es más elevada, yo no voy a discutir eso, pero los convertía en genios y poner música les hacía tener una inteligencia, bueno, fantástica de cara al futuro. ¿De acuerdo? Ese efecto Mozart, ¿creéis que esto puede ser válido o huele a chamusquina? Venga, bien olido, chamusquina total. De hecho, tuvieron que retirar los productos. Disney estaba detrás, era una de las que vendía esto y tuvo que retirar todo el material cuando empezaron las denuncias. Oiga, es que mi niño no ha salido genio. ¿Sabes qué? Como que se veía venir, ¿sabes? Bueno, el efecto Mozart ya no existe, no es algo que haya afectado a las escuelas, eso es verdad, pero sí a muchas familias que se gastaron el dinero comprando compulsivamente música clásica para sus niños. Oye, que tampoco está tan mal, o sea que pónganles música clásica, pero por el placer de escucharla. Venga, otro, ese es un clásico. Es verdad que muchos de nuestros políticos trabajan arduamente para que esto no desaparezca. Es decir, trabajan y oyéndoles uno puede pensar que incluso están por debajo del 10% en su capacidad cerebral muchas veces cuando hablan, pero la verdad, como sabéis, es que estamos hablando de un mito, ¿vale? Utilizamos todo el cerebro. Más. Hay gente de hemisferio derecho y por tanto son de una manera determinada y alumnos o gente que tienen una predominancia en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Y eso les hace ser de una manera y les hace aprender de una manera. ¿Cuántos estaríais de acuerdo en esta afirmación? Sin miedo, podéis levantar el brazo. Como quiero ver brazos levantados, ¿cuántos estáis en contra de esta afirmación? Vale, no era por timidez, era porque estabais completamente... Esto es un neuromito. Los hemisferios, nadie es de hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Está estudiado, no. Lo siguiente, hay tanta solidez en esa evidencia. A mí me han venido alguna chica, digo chica porque fue chica, me acuerdo de eso, a clase desde magisterio, desde su formación de magisterio, hacer una práctica donde tenía que detectar entre mis alumnos cuáles eran de hemisferio derecho y cuáles eran de hemisferio izquierdo. Y a partir de ahí, tener que adaptar las actividades a los que eran de una manera u otra. Esa manía por etiquetar a los alumnos la vamos a encontrar muchas veces en muchos mitos. Hay una manía en quererlos etiquetar y que son de una manera o son de otra. Y por tanto, tengo que adaptar todos los materiales y la manera de enseñarles a esa manera que tienen de ser, y lo vais a ver muchas veces repetido a lo largo de este ejercicio. Esto es un clásico. ¿Cuántos os grabasteis una cinta de cassette porque os dijeron que poniéndola por la noche, ¿verdad?, mientras dormíais, ibais escuchando la lección y oye, al día siguiente examen superado, no hacía falta? ¿Cuántos lo habéis hecho esto del cassette? Esto bien, Juan Pablo, bien. Sabía que podía contar contigo. Así llegó a profesor este señor, ¿Funcionó? Sobre este tema se podría hablar mucho, Ya. Porque el dormir es importante. El dormir sin duda. Pero, claro, aquí me refería a ponerse esa lección dándote, repasando toda esa lección. No funciona. Otro mito. Neuromito en este caso. Cada persona tiene un estilo de aprendizaje. Pueden haber verdades entre lo que digo, no todo tienen que ser mitos, ¿vale? Hay niños que son visuales y aprenden mejor de manera visual, otros de manera auditiva, otros de manera kinesiológica, mediante el movimiento, tocando cosas. ¿Cuántos creeríais que esto es así? Me encanta que haya manos levantadas en eso. El 94% de los profesores españoles creen en este neuromito total y absoluto, con una solidez en las pruebas que no da lugar a dudas. Sé que nos explota el cerebro muchas veces y dices, pero si va contra intuición, si yo además aprendo mejor de manera visual. Hay otro que dirá, a mí es de manera auditiva. Bien, se ha replicado tantas veces este experimento, se ha hecho de tantas maneras y nunca se ha hallado la más mínima ventaja en ofrecer el material a los alumnos, sean auditivos, visuales o kinesiológicos. De hecho,
el tema de los estilos de aprendizaje va mucho más allá. Este es el modelo que todos conocemos, porque es el popular y es el intuitivamente fácil de explicar, ¿verdad? Tengo auditivos, tengo visuales, tengo kinesiológicos. Pero, ¿y si os digo que este no es el único modelo de estilo de aprendizaje, sino que a día de hoy contamos con 72 modelos de estilos de aprendizaje diferentes, con sus subgrupos correspondientes cada uno? El problema está en que cuando todo está basado en una elucubración teórica, pues el campo está abonado para que cualquiera que tenga una idea más o menos brillante, que aguanta muy bien sobre el papel, pues pueda decir lo suyo. El problema es cuando lo ponemos en práctica. Por poner un ejemplo rápido, si yo quiero, por ejemplo, que mis niños diferencien entre un pastor alemán y un chihuahua, pongamos, ¿qué creéis que va a ser más efectivo? ¿Enseñarles 2 fotografías visualmente o ponerles 2 ladridos y escucharlos? Me da igual quién sea auditivo o visual. Es obvio que en este caso lo visual va a ser lo que va a mandar. Lo que interesa es conocer qué estamos intentando que los niños aprendan y adaptar el material a aquello. Si quiero que diferencien entre 2 sinfonías de Beethoven, ponerles una foto de Beethoven o una orquesta no me va a servir mucho, ¿no? Me imagino que aquí lo interesante va a ser el canal auditivo. ¿Veis por dónde van los tiros? De verdad que se ha hecho mucha investigación sobre los estilos y ni el propio Howard Gardner, el autor de las inteligencias múltiples, lo apoya, es decir, dice que esto no funciona y la solidez de las evidencias es clara. Pero el 94, 9 de cada 10 profesores en este país cree eso. No somos especiales. En Inglaterra, en Alemania, en Francia se repiten estos números, incluso se superan. Seguimos con el Pato Lucas. Bueno, pues ya que las hemos nombrado, tenemos niños de inteligencia musical, de inteligencia interpersonal. Bueno, hay 7 u 8 tipos de inteligencia, ¿no? La verbal, la matemática, y hay que adaptar, fijaros otra vez, hay que adaptar los materiales al estilo de la inteligencia. El señor Howard Gardner ganó el premio Príncipe de Asturias, le dieron por su teoría de las inteligencias múltiples. ¿Cuántos creéis? Sí, por una supuesto. cosa es las inteligencias múltiples, Sí. que puede haber, por ejemplo, podemos decir que, ¿por qué decimos que un gran bailarín o atleta es menos inteligente? Según Gardner, tiene inteligencia kinestética. Otra cosa es que a la hora de enseñar hay que adaptarlo a esa inteligencia. Creo que ahí está el asunto, ¿no? Muy bien. O sea, la famosa que ahora todo el mundo dice, inteligencia emocional, vale, pero no quiere decir que a la hora de enseñar hay que adaptarlo a uno que no la tenga. Correcto. O sea, no es las inteligencias, es el tema que hay que adaptar, en mi opinión. Muy bien, y gracias porque me va fantástico, ¿eh? Efectivamente, si hablamos de inteligencias múltiples a nivel científico, el consenso es que nanay de inteligencias, pero es una discusión que a mí como maestro pues me interesa. Me interesa porque me interesa el tema, pero bueno, ni me meto ni saco. No hay consenso. De hecho, el consenso máximo entre los científicos cognitivos es que las inteligencias múltiples no tienen validez, ¿de acuerdo? Hay una sola inteligencia, hay una inteligencia general, ¿de acuerdo? Hay habilidades, hay... Claro, estamos a lo de siempre, ¿no? Carismas, exacto, muy bien. Entonces, cuando aplicamos las inteligencias múltiples en el aula, cuando las llevamos y las aplicamos, ¿hay mejor aprendizaje? Aquí tengo que decir que la investigación no es aún grande o sólida como lo es con los estilos de aprendizaje. El problema es que se suele aplicar como una manera de estilos de aprendizaje. Si os fijáis, es la misma idea que hay, es decir, el niño es así y hay que adaptarle el tema así. Siempre que hagamos esto, vamos a fracasar. Y la poca investigación que hay alrededor de inteligencias múltiples y escuela es nula, es decir, los resultados son nulos. No mejoran el aprendizaje de esos alumnos. ¿De acuerdo? Bueno, esta es polémica, ¿no? Repetir curso es una medida eficaz. ¿Cuántos creéis que repetir curso va bien? Para que el niño pues tenga un año más, espabile y pueda... ¿Cuántos estaríais de acuerdo? No sé si estoy de acuerdo. No sé si repetir curso va bien,
Pero aprobar sí o sí tampoco sé si va bien. Está muy bien, me va bien con los apuntes, ¿eh? Porque hay que aprobar sí así, no. Muy bien, muy bien. Es cierto que aquí vamos a tener problemas, incluso ideológicos y de enfoques, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los estudios? Esto no es eficaz. Lo siento, y además pertenece casi al espectro de la parte más negra. El problema que enseguida nos asalta es decir, vale, esto no es eficaz. ¿Y qué hago con ese alumno? Ese es el problema, ¿de acuerdo? Pero que no sepamos aún la solución real, que no tengamos aún un cuerpo teórico y práctico de cómo responder a eso de una manera, digamos, que tire a lo blanco, no quiere decir, no convierte esto en una medida eficaz. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, si me preguntáis, bueno, ¿y qué hacemos? Pues no lo sé. Es decir, esto tendremos que discutirlo en claustro, viendo cada caso de cada niño y viendo qué tipo de ayudas y tal podemos poner. Ahí también tendríamos que hablar cómo estamos a nivel, digamos, administrativo, con las ayudas y con todo lo que podemos realmente ofrecer a esos niños a los que les cuesta más seguir el ritmo de aprendizaje. ¿Vale? Ya os digo, no os voy a solucionar tampoco la vida, oye, o sea que... Bueno, ¿cuántas veces lo habéis oído en la última década esto? No hace falta aprender según qué cosas, porque, oye, ya están en internet, ya lo buscarán en internet, todo, tanto meterles en la cabeza, datitos, les llaman datitos, esos datitos que total, permitidme que lo conteste más adelante, ¿de acuerdo? Porque va a ir muy ligado con el apartado de proposición. Y esta la dejo en interrogante porque es una discusión eterna entre maestros. No, los deberes, oh, qué horror, terribles. No, caña, si no, no aprenden. Bueno, los deberes sí voy a decir, solo voy a decir que están en el espectro gris, una vez más, estamos en el espectro gris y la letra pequeña hay que conocerla para saber qué deberes suelen funcionar mejor, qué tipo de deberes, en qué tipos de edades suelen funcionar mejor y en cuáles, pues, la verdad, pues ponerlos o no ponerlos no marca la diferencia, sea por el tipo o sea a las edades a las que va dirigida, ¿de acuerdo? Si queréis y luego sale en la charla, pues lo hablamos, necesitamos un poco más. Es que os quiero dar mucho menú, ¿de acuerdo? Y si tenemos esto ya daría, como quien dice, para una charla, ¿vale? Pero pasamos del rojo al azul y vamos a hacer de polis buenos, ¿ok? Ahora os voy a proponer, si me preguntarais, ¿qué debería aprender un maestro en su formación de magisterio? Y que ya os digo, y adelanto, que en muchísimos casos, al menos en este país, no hace porque no se le enseña. Estamos con inteligencias, estilos de aprendizaje y muchísimas cosas de estas en la formación, y hemisferios, en la formación de magisterio y en los cursos de formación, ya ni os digo las cosas que se ofrecen, pues os diría que sería interesante conocer algo de la teoría de la carga cognitiva. Os la explico enseguida, ¿ok? Os diría que estaría bien que el maestro supiera del trabajazo de investigación que realizó un tal Barak Rosensheim hace unos años y que resumió en un decálogo de 10 principios que podemos aplicar en el aula con solvencia y sabiendo que en la mayor parte de las situaciones nos van a responder muy bien, nos van a ir muy bien. Y estaría bien, hombre, ya que estamos, que conozcamos técnicas eficaces para enseñarlas a nuestros alumnos, a nuestras familias y que aprendan y ayuden a los alumnos a trabajar de esas maneras, con práctica espaciada, intercalada y evocación, de la que también os hablaré enseguida. Pero empezamos, si os parece, con la teoría de la carga cognitiva, porque es, de verdad, interesantísima. Espero que os guste. La formuló este señor, que aún sigue vivo, afortunadamente, John Sweller, en 1988. La idea hay muchas implicaciones, luego las comentamos, de esta teoría, pero digamos que una de las principales es que no podemos aprender nada nuevo si no es troceando esa nueva información en pequeños fragmentos. Es decir, si nos viene una cantidad de información nueva, el cerebro no está capacitado para asumirla toda. Entonces hay que trocear eso. ¿De acuerdo? Veréis cómo Barak Rosensheim, el de los 10 principios, recoge ese guante y uno de sus 10 principios para una buena enseñanza y un buen aprendizaje va a ser justamente el trocear
los contenidos y darlos de manera adecuada y de poco en poco, ¿vale? Pero hay conceptos dentro de la teoría de la carga cognitiva que nos interesan. Según la ciencia cognitiva, tenemos muchos tipos de memoria. Está la memoria episódica, bueno, hay muchos, pero como maestros nos interesan dos: la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. ¿Qué es cada una? Os enseño. Mirad, la memoria de trabajo es la que estáis utilizando en este mismo momento, escuchándome. Es la que está focalizando vuestra atención en lo que digo, en mi voz, en mis gestos, ¿sí? Pero al mismo tiempo esta memoria de trabajo está apartando muchísimos inputs que ahora mismo tenéis. Por ejemplo, ¿cuán cómodos estáis encima de la silla? ¿Cómo notáis vuestra silla en vuestro trasero en estos momentos? Pero ahora la estás notando. Hace unos segundos, antes de que yo lo nombrara, no la notabas. Fíjate cómo esta memoria de trabajo, al estar focalizada en mí, espero, no estaba pendiente de la comodidad o incomodidad de la silla. Si os hablo de temperatura, ahora vais a estar pendientes de si hace frío, si estás... Yo tiro a calor ahora mismo, ¿eh? Eso es lo que hace la memoria de trabajo. Escoger el input que en ese momento le interesa y focalizar la atención ahí. Pero está al mismo tiempo apartando muchísimos que estamos recibiendo sin darnos cuenta. ¿Ok? ¿Qué problema tiene? Que no puede con muchas cosas al mismo tiempo. La memoria de trabajo nos resuelve los problemas. No hablo solo de los matemáticos, sino la decisión de cruzar una calle viendo si pasan coches o no, la toma la memoria de trabajo. ¿De acuerdo? Ella decide si cruzamos o no cruzamos, si hay peligro o no. El problema es que cuando tiene muchos inputs en los que focalizar la atención, pongamos ruido, mucho barullo y tal, esa memoria se colapsa. Es como un malabarista que puede con 3, 4 objetos. Se ha estudiado y lo máximo que puede la memoria de trabajo es con 4 elementos nuevos al mismo tiempo. A partir de ahí se sobrecarga y no puede más. Se derrumba y es incapaz de resolver nada. O le cuesta horrores. Para que no le cueste horrores, necesita coger herramientas de la memoria a largo plazo. Esa es la memoria de la que siempre hablamos cuando sabemos las cosas de memoria. Según la teoría de la carga cognitiva, no hemos aprendido nada si no hemos hecho cambios en nuestra memoria a largo plazo. Por eso, cuando empollábamos, estábamos aquí. Podíamos aprobar el examen y a los 2 días lo habíamos olvidado absolutamente todo. Cuando hablamos que lo que la memoria de trabajo ha ido masticando es capaz de conectarlo con lo que ya sabemos, creando redes de conocimiento en nuestra memoria a largo plazo, es cuando decimos que hemos aprendido. Y la ventaja que tiene esta memoria a largo plazo es que es ilimitada. Podemos seguir metiendo datos y conocimiento y creando más y más redes de conocimiento cada vez más extensas hasta el último día de nuestra vida. Es ilimitada. Esto es un mecánico al que le digo que me cambia una rueda. Si aquí encuentra llave inglesa, gato, rueda de recambio, la va a cambiar muy eficazmente. En cambio, si cuando busca aquí no hay llave inglesa, no hay gato, no hay rueda, la memoria te va a intentar cambiar la rueda, pues el mecánico te va a intentar cambiar la rueda con las manos, lo cual, como entenderéis, es bastante complicado. Vamos a hacer un pequeño experimento con esta memoria de trabajo para que veáis cómo se sobrecarga de rápido, ¿ok? Empezamos. Si os digo 5 por 5, impresionante. Bien, lo tenía claro. Vuestra memoria de trabajo lo que acaba de hacer es recurrir a la memoria a largo plazo y sacar esa memoria que tenéis de las tablas de multiplicar. Si os digo 20 por 20, ok. Aquí habéis utilizado 2 recursos. El hacer el 2 por 2 y añadirle los 2 ceros, que es otra estrategia que los niños de primaria, cuando la explicas por primera vez, dicen ¡ostras, vale! Porque claro, cuando les pones 20 por 20 dicen, esto no lo sé hacer. Cuando se lo troceas y les dices que esto es 2 por 2 y luego añadir 2 ceros, les enseñas 2 estrategias para resolver una operación que en principio es complicada. Ahora voy a callarme un momentito, cosa que agradeceréis seguro, y solo os voy a decir 75 por 75. Por favor. 5.325.
Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está listo. Ya está listo de todas las reuniones. Bien, no. Pero, por favor, no le hagáis caso, como si no estuviera. Los demás, luego me lo explicas esto. 75 por 75. Id pensando. ¿Os acordáis de Andrew Blake? El mentalista. Voy a hacer un poco. Anthony Blake. Gracias. Es verdad. Anthony Blake. El mentalista. ¿Os estáis imaginando el 75 por 75? ¿Le estáis poniendo la X? Y habéis hecho la rayita en vuestra cabeza. ¿Sí o no? ¿Cuántos habéis caído en eso? Gracias. ¿Vale? Y luego iríais poniendo sumandos. Y cuidado con la escalerita, que hay que poner el segundo sumando a partir de las decenas. Y luego pondríais el más y otra rayita. Son todo elementos inútiles para cambiar la rueda, realmente, que están sobrecargando vuestra memoria de trabajo. Y a pesar de que... ¿Te llamas? Guillaume. Y a pesar de que Guillaume me ha jodido el truco, los demás, la mayoría, no tenemos la llave inglesa que tiene Guillaume y el gato para cambiar la rueda. Y la verdad es que cuesta mucho. Eso es una memoria de trabajo completamente sobrecargada. Lo mismo, no me respondas, ¿eh? Nos diría... No, me das miedo. ¿Me recuerdas aquel que salía en...? Una oportunidad, es una cierta. ¿Sí? ¿Nos picamos o qué? No, que a ver si lo... Venga, 111. Es que lleva media hora ya pensando, ¿eh? No, ya, lo veo que es pilla. Ya está el otro. Exacto. Sí, además el otro exacto, ya. Venga, hombre. De todas maneras, el 111 por 111 es más fácil que el 70, que son unos. Sí, de multiplicar sí, pero lo volverías a poner, Sí, haría el mismo mecanismo. harías el mismo mecanismo y si lo vas comprobando y lo vas haciendo, vas a ver que aunque la multiplicación sea absurda, pues todo el rato es 111 más 111, al ser corrida, en el buen sentido de la palabra, pues te va a costar visualizar cómo visualizabas esto. Es una memoria de trabajo trabajando a full con las herramientas básicas que hemos aprendido en cole, pues es lo que hay, es lo que hay. Hombre, se alargaría mucho, pero me tenéis que decir con qué herramientas habéis contado con el 75 con 75, pero después, ¿vale? Gio, me la debes, ¿eh? No te vas de aquí sin contar. Oh, sí, es fácil, claro. Sí, hombre. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esta teoría de la carga cognitiva? Una vez la leemos, la comprobamos, vamos viendo que toda la práctica que hay en el aula se adecua perfectamente a todas las cuestiones e hipótesis que esta teoría fomenta. Para empezar, cuidado, hay un concepto de aprendizaje activo que hemos malentendido, malinterpretado, se ha muy malinterpretado. Todos lo sabéis, los niños tienen que... Esto de estar sentados en una silla, en el pupitre, es terrorífico y aburridísimo y tal y cual, y no promover. Lo que tienen que hacer los niños es moverse, experimentar, tocar, correr, hacer experimentos. No voy a ser yo el que niegue esa mayor, es decir, por supuesto que los niños tienen que hacer todo eso. Pero os puedo asegurar que pueden estar perfectamente haciendo un experimento y no estar aprendiendo absolutamente nada. Y pueden estar perfectamente sentados con los brazos cruzados y estar aprendiendo mucho. Porque desde un punto de vista de ciencia cognitiva, el aprendizaje activo es realmente cuando esto está activo, cuando esto está pensando en el objeto de aprendizaje, cuando estamos reflexionando sobre lo que estamos aprendiendo. Por tanto, puede estar haciendo un experimento chulísimo, un juego chulísimo, y estar pensando, collons, eliminaron al Barça de la Europa League ayer. Y voy haciendo, pues estoy pensando en el Barça, en la chavineta y en la madre que los trajo a todos. Y puedo estar sentado de brazos cruzados y estar pensando, los romanos esto lo hicieron porque tal, porque cual. ¿Entendéis? El concepto de la carga cognitiva respecto al aprendizaje activo es que aprendizaje activo es todo lo que haga reflexionar al niño. Y no tiene nada que ver con el movimiento. Es decir, no es que el movimiento esté mal, solo decimos que aprendizaje activo desde un punto de vista cognitivo es el que hace reflexionar al niño. No importa si se mueve o no se mueve.
los niños aprenden más cosas si descubren por sí solos. Esto se ha vendido desde el constructivismo pedagógico las últimas décadas, y de hecho es una idea que ya arranca de principios casi del siglo XX, finales del XIX, es decir, es una idea muy bonita, muy intuitiva incluso, pero que no aguanta ni 2 segundos bajo la lupa de las evidencias. Los niños no aprenden mejor aprendiendo cosas por sí solos. Nuestros cerebros están perfectamente evolucionados para aprender los unos de los otros. Y cuando dejamos a un niño a su merced, aprendiendo, lo que está haciendo es construyendo esquemas mentales en plan IKEA. Y aquí se produce lo que llaman el efecto IKEA. Este no me lo he inventado yo. Existe. Y viene a referirse al hecho de que porque yo he ido montando mi propia idea sobre las cosas, soy muy reacio, terriblemente reacio, a que alguien venga de fuera a cambiármelas. ¿Os suena? Con el terraplanismo, por ejemplo, ¿cómo alguien adulto puede creer que la Tierra es plana? ¿Qué tipo de esquema mental, de conocimientos, ha ido montando en su cabeza a lo largo de los años para llegar a esa conclusión tan errónea? ¿Qué falta de guía ha tenido, o qué guía malo ha tenido, que le ha ido metiendo unas ideas que él mismo se ha construido y además, como sabéis, es el que tiene la verdad, porque todos los demás somos unos borregos que creemos, inocentes, que la Tierra es redonda, es esférica, ¿no? Él sí que sabe la verdad. Ese efecto IKEA es pernicioso por eso, porque cuando dejamos que el niño interprete la realidad sin una guía que le vaya diciendo, no, esto no es así, oye, cuidado, esto fue así, o pasó así, pues lo dejamos en manos de otros que van a hacer de guía, y la van a hacer con todas las malas intenciones, o van a hacer unas interpretaciones de cerebro de niño, que no es precisamente un esquema de conocimiento que digamos experto en ninguna materia. Esa es la verdad. Van a hacer interpretaciones pues infantiles, y de ahí van a llegar a conclusiones infantiles como es que la Tierra, por ejemplo, es plana. Cuidado con la ceguera del experto. Esto es aviso a profesores y profesoras. Cuando aprendemos algo y lo tenemos en nuestra memoria a largo plazo, lo automatizamos. El cerebro se le da fatal reflexionar, no le gusta pensar y automatiza muchas cosas. Nuestra conducción en el coche es un automatismo bestial, pero si os acordáis la primera vez que cogisteis el coche, sudores, calados y la mirada no sabías ni dónde ponerla. Ahora nos hacemos un viaje de 200 kilómetros y ni nos enteramos. Lo automatizamos, pero eso va en contra de nuestra labor en clase, porque como expertos damos por supuestas muchísimas cosas, muchos pasos intermedios que hicimos como aprendices, pero que ya hemos olvidado. Y hay que ir con cuidado porque cuando transmitimos a los niños podemos dar por hechos cosas que ellos, por supuesto, como novatos, como principiantes, no pueden tener. ¿De acuerdo? Por tanto, cuidado con la ceguera del experto, profesores y profesoras. Lo he dicho un poco, cuanto más sé en mi memoria a largo plazo, más fácil le va a ser a la memoria de trabajo trabajar. Que tiene que coger 7 elementos, 8 de aquí, de mi memoria a largo plazo, los coge y como ya están interiorizados dentro de mí, los manipula de una manera rápida, eficiente y resuelve el problema rapidísimamente. ¿Ok? Pero lo que somos capaces de aprender está limitado por lo que sabemos. Parece de perogrullo, pero de verdad está investigadísimo. Cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender. Pero lo contrario también es verdad. Cuanto menos sabe un niño, más difícil, porque menos anclajes en su memoria a largo plazo tiene para captar e integrar en sus esquemas lo que va pillando de nuevo. Volvemos a lo de Internet. O no hace falta explicarlo. No hace falta que aprendan porque ya está en Internet. Lo que está en Internet, no está dentro de mí, no me pertenece, no forma parte de mi ser y no me va a ayudar a aprender más. Otra cosa es que discutamos qué contenidos son importantes que se aprendan, qué contenidos son más secundarios. Ahí hay una discusión de claustro y de sociedad importantísima.
Pero de verdad, renunciar a los contenidos factuales, conceptuales, tachándolos de datitos, no solo es un ejercicio de antiintelectualidad horroroso desde un punto de vista personal, lo digo, es que desde un punto de vista científico va en contra de cómo aprendemos. Cuanto más sabemos, más fácil nos resulta aprender. Y además nos sirve para cosas tan importantes como la lectura, que es un aprendizaje básico, la comprensión lectora. ¿Cuántos nos quejamos de que no entienden, pobres, muchas veces lo que leen, ¿no? Todos sabemos que para la lectura hay que saber pues, que cada letra tiene un sonido o dos, ¿no? Conocer esta traducción pues, se hace ya desde pequeños, ahí creo que no hay ningún problema. Por supuesto, tienen que tener un vocabulario. Si a un niño de 6 años le digo el gato está encima de la mesa, va a entenderlo, pero si le digo el felino está encima de la mesa, pues va a entender que algo hay encima de la mesa, pero posiblemente esa falta de conocimiento de vocabulario le impida una comprensión completa en la oración. Pero lo que siempre nos olvidamos es del conocimiento. El conocimiento también, conocer cosas, la cultura general, también nos ayuda a leer y comprender. Lo hacemos con el siguiente experimento. Juan Pablo, por favor, ¿nos puedes leer en voz alta, si eres tan amable? El escáner cerebral ha salido borroso. Por eso creo que el paciente lleva maquillaje. Y además lo has hecho con voz de locutor de radio. Me ha gustado mucho, Juan Pablo. ¿Cuántos, al leer esto, se os ha parecido esto? ¿A cuántos, por favor? Vale, sin problema, además. Bien, en esta oración, todos sabemos lo que es un escáner cerebral, todos entendemos lo que es salir borroso, entendemos la palabra paciente y maquillaje. Problemas de vocabulario aquí no tenemos, ¿verdad? Y en esta oración tenemos una primera idea, que es que el escáner cerebral salió borroso. Y una segunda idea es que el paciente llevaba maquillaje. El problema está en que una cosa pues no tiene que ver con la otra. A no ser que yo diga que los escáneres cerebrales funcionan con imanes y que muchos maquillajes se hacen con trazas metálicas. Vuélvelo a leer, si os plau. El escáner cerebral ha salido borroso. Por eso creo que el paciente lleva maquillaje. Y ahora lo hemos entendido. Ya no es un absurdo. ¿Esto desaparece? Ah, claro. Si lleva maquillaje con trazas metálicas, ha jodido los imanes del escáner y la imagen ha salido borrosa. ¿De acuerdo? La cultura general, aprender datitos, nos da comprensión lectora. Por tanto, enseñar ciencia también es enseñar a leer. Y enseñar historia, geografía, música, arte, derechos civiles, teatro, contenidos en definitiva, es enseñar a leer, y añadiré, y también pensamiento crítico. Porque si no tengo contenidos sobre los que pensar, difícilmente puedo ser crítico con aquellos sobre lo que argumento o digo, ¿no? Esta idea es del gran científico cognitivo Daniel T. Willingham, un autor que os recomiendo a todos los profesores y que escribió un maravilloso libro que se llama ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? Y ahí, desde un estilo divulgativo impresionante, pero mucha ciencia y mucho experimento y mucha evidencia, va explicando el porqué de muchas creencias de esas que tenemos entre nosotros, ¿no? Entre la sociedad, respecto a la escuela. Os hablé de los principios de Rosensheim. Este señor Barak Rosensheim pues era profesor de la Universidad de Illinois, si no recuerdo mal, de Illinois. Él y su equipo estuvieron años investigando a partir de las investigaciones en ciencias de la educación, de ciencia cognitiva, que nos aportan mucha información sobre cómo aprendemos, ¿verdad? Estudios de técnicas eficaces, de lo último que salía, y además fueron a observar en las aulas. Estuvieron tiempo observando aulas, alumnos, maestros, y sacaron conclusiones. Veían que en grupos semejantes habían unos que eran más exitosos y otros que no lo eran. ¿Y dónde estaba la diferencia? En el profesor, en lo que hacían esos profesores dentro del aula. Y de ahí sacó un decálogo
¿de acuerdo? Un decálogo de 10 buenas prácticas. No os las voy a enseñar todas, ¿de acuerdo? Estos principios de instrucción, y no las voy a explicitar demasiado, ¿vale? Para no alargarlo, pero este ya os dije que estaría, ¿verdad? Presentar el material nuevo con pequeños pasos, hay que fragmentar bien las lecciones, hay que entregar modelos, es decir, tenemos que hacer mucha demostración en clase mientras explicamos las cosas. Sí que lo hacemos cuando enseñamos a multiplicar por 2 cifras, a dividir, esto lo hacemos, ¿no? Mira, se hace así y ya está. Pero no les leemos, no nos oyen leer muchas veces, no nos oyen cómo redactamos, oír cómo redactamos, es decir, antes de ponerles a hacer una redacción, ¿por qué no ven cómo hacemos nosotros una redacción en la pizarra, de un cuento corto, de un fragmento, de un párrafo? Y que vean cuál es mi proceso mental de experto a la hora de escribir. ¿Y por qué no guardamos modelos de trabajos bien hechos y mal hechos de años anteriores, conservando el anonimato de los alumnos, para enseñarles a esos alumnos y decirles cuál trabajo creéis que es mejor, ¿no? ¿Cuál redacción creéis que está mejor? Y veréis que unánimemente, tanto los que saben escribir como los que no, van a escoger la buena. Y entonces es momento para trabajar qué es lo que ven bien en aquella redacción y qué es lo que falla en la otra, para justamente ser conscientes de hacia dónde deben ir y lo que deben evitar, ¿vale? Proveer de andamiaje para las tareas difíciles es la ayuda de toda la vida, darles mucho feedback y sobre todo ser conscientes de que no podemos estar ayudándolos constantemente, es decir, el andamiaje como buen andamio, vamos construyendo un edificio, pero también hay que saber retirarlo a tiempo, porque tenemos que tender a la práctica independiente del alumno, que el alumno sepa hacer las cosas por sí mismos, que ese es otro principio de los de Rosensheim, que no lo he puesto aquí, ¿vale? Pero lo nombro. Hacer muchísimas preguntas, chequear el entendimiento de los estudiantes constantemente. Al empezar la sesión hay que preguntarles, hay que activar conocimientos previos, hay que saber dónde estamos. Mientras estoy explicando, hago preguntas y voy mirando si ellos están interpretando bien lo que yo les estoy diciendo, porque sabéis que los niños, los que hemos estado en el aula, sabemos que a veces están... Dices, me está escuchando, me está entendiendo, no, a lo mejor te está traspasando con la mirada, está pasando completamente de lo que dices. Hay que estar continuamente focalizándoles esa memoria de trabajo y sobre todo viendo que no estén malinterpretando y creando esquemas de manera errónea por culpa de una mala interpretación. Recordad que nosotros somos expertos, pero ellos no. Y esto es importantísimo. Revisar el material diariamente sería otro principio, semanal y mensualmente. ¿Cuántas veces acabamos un examen? El Imperio Romano. Lo explicamos, lo trabajamos, hacemos el examen, nota, y no volvemos a hablar del Imperio Romano en lo que queda de curso. Yo creo que el 99,9% de las veces. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues Rosensheim nos dice que los profesores eficaces, cuando se ha dado Roma, Roma no se olvida. Roma vuelve al cabo de un mes a salir, con pruebas que no puntúan, es decir, que no van a ir al boletín de notas, ¿de acuerdo? Sin problema, vamos a jugar, vamos a hacer un juego, vamos a repetir el examen, pero sin que esa nota vaya al boletín de notas, pero vamos a refrescar, vamos a evocar, que es otra de las técnicas poderosas para el aprendizaje. Y aquí entran la práctica espaciada y entrelazada. Las explico muy rápidamente. La espaciada me viene a decir que en vez de empollar 4 horas seguidas, es mejor hacer 1 horita, y cuando digo 1 horita podrían ser perfectamente 20 minutos, un día, 20 minutos otro, hasta sumar esas 4 horas, pero que hay que espaciar el estudio. Eso es un trabajo de maestros y padres. Si queremos no solo que aprendan más y mejor, sino que ese aprendizaje perdure mucho más en el tiempo, porque haciendo práctica espaciada fomento la evocación, que le explico enseguida y veréis cómo funciona. Y la entrelazada me viene a decir que si queréis aprender a nadar y tenéis que ir 4 días a nadar con los diferentes estilos de natación que hay, en vez de hacer el lunes 1 hora de crawl, el martes 1 hora de espalda, el miércoles 1 hora de braza y el jueves 1 hora de mariposa, la entrelazada te viene a decir que la mejor manera de aprender
esos estilos va a ser que el lunes hagas un cuarto de crawl, un cuarto de braza, un cuarto de mariposa y el martes repites lo mismo en diferente orden, no tienes por qué seguir el mismo orden. Eso hace que el cerebro vaya cambiando constantemente de estrategia rápidamente, lo cual va a provocar más dificultades al principio, pero va a medio y largo plazo a fomentar un aprendizaje para toda la vida. Profundo, realmente de esos que no se borran y no se olvidan al cabo de 2 días de haber hecho el examen. ¿La práctica en bloques? Sí, la práctica en bloques es la que hay que evitar. Es decir, en bloques es la bloqueada que viene a decir que yo estudio muchas horas y además hago lo mismo todo el rato. Es decir, estoy 1 hora haciendo divisiones. O al día siguiente hago 1 hora multiplicaciones. Por poner un ejemplo sencillo. Eso es lo que hay que evitar. Lo que tengo que hacer es un cuarto de... Es decir, hago una división y luego una multiplicación. Luego una suma y luego una resta. Si estamos ahí, ¿vale? Ir alternando las operaciones, no hacer 3 divisiones seguidas. Eso a nivel de práctica no tiene tanta eficacia como ir alternando una división con una multiplicación para que el cerebro vaya haciendo. Cuando lo bloqueo estoy dando un mazacote de todo el rato y esa sobrepráctica no provoca un mejor aprendizaje, ¿vale? Y ahí llegamos a la evocación, que es, de verdad, la aplico en clase, es alucinante ver los resultados, porque suelen venir bastante pronto. El nivel de capacidad de retención de todo lo que damos en clase de los alumnos se incrementa una barbaridad. Y es tan sencillo como tener una cosa clara. La explicación tiene que existir. Lo tengo que explicar. Por tanto, tengo que meter cosas en la mente a mis alumnos. Eso es correcto. Pero no puedo utilizar toda la sesión así. No puedo estar, como estoy ahora, 1 hora charlando a niños. ¿De acuerdo? Yo tengo que hablar y en medio de ese hablar, dentro de una sesión de 1 hora, tiene que ocupar unos 15 minutos. Lo demás son preguntas, 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 práctica, práctica, práctica. Y puedo utilizar un trocito de esa sesión de 1 hora, da para ello, hacer evocación. La evocación es a veces hacer una sola pregunta, una sola pregunta, A, B, C o D, y que escojan. A veces es redactar. Hay diferentes técnicas, os invito a que entréis en el McGuffin educativo y ahí pues se van explicitando algunas de las técnicas de evocación que hacemos en clase y la verdad es que son sencillas, de fácil aplicación y de gran eficacia, ¿de acuerdo? La idea de la evocación es no solo meter cosas, sino sacarlas. Hay que forzar al niño, entender la palabra forzar, es decir, animar al niño a sacarlas. Para eso hay que hacer muchos controles, pero cuando decimos controles o exámenes, no son exámenes de esos de puntuación que me van a servir para la nota final, porque eso hay un componente, es verdad, de nervios, que puede distorsionar los resultados. Entonces, tengo que hacer muchos controles que no sirvan para nada. Digo para nada en un sentido calificativo, no los tengo que calificar. Simplemente son para que el niño se esfuerce y reflexione. ¿Os acordáis del concepto de aprendizaje activo? Y saque todo aquello que lleva. El primer día solo va a sacar una frase, una idea. Va a ser un esquema muy pobre. Pero se trata de espaciar para que ese esquema poco a poco vaya creciendo. ¿Vale? Os invito de verdad a ir aumentando la lista, a ver cómo va creciendo esto. ¿Y por qué es tan buena la práctica de evocación? Este es un experimento que se ha replicado muchísimas veces. Se cogió a niños de instituto, a chicos de instituto, ¿de acuerdo? Y a la mitad se les dio a leer una lectura, a la otra mitad exactamente igual, pero a la primera mitad se les hizo releerla por segunda vez. Mientras que al segundo grupo, a la otra mitad, después de leerla una vez, les quitaron la lectura y les dijeron, escribe lo que recuerdas de lo que has leído. Escribo. Y cuando unos terminaron con su relectura y los otros terminaron con su evocación, se les pasó un test de preguntas sobre la lectura. Los primeros, los que habían hecho relectura, acertaron un 83% de éxito en ese test. Los de la evocación sacaron menos, un 71%. Aquí podríamos dar por terminada y decir, bueno, no me estás vendiendo la evocación, pero como veis en el gráfico, algo sucedió
al cabo de una semana. Sin avisarles, sin hacerles leer la lectura, sin saber que iban a tener otra prueba, al cabo de una semana se les volvió a hacer el test. Los triunfadores de la primera semana, del 83% de éxito, bajaron al 40%, que es una barbaridad. Hubo una pérdida de memoria bestial, mientras que los que habían hecho evocación y habían sacado un resultado, que no es malo, 71 está muy bien, pero era un poquito más flojillo, en principio solo perdieron un 10%. Esto se ha replicado, también hay muchísima evidencia al respecto de esto, y se ha replicado infinidad de veces. Hacer invocación en clase funciona, y es un buen ejercicio para el aprendizaje de nuestros niños. Podría estar horas y horas hablando de cosas, pero creo que ya he hablado suficiente. Quiero agradecer vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Gracias por las aportaciones, pero por favor, John, ¿cómo has resuelto el 75 por 75? Dinos tu estrategia en la memoria a largo plazo. ¿Cuál ha sido? Si se puede explicar, ¿eh? Hay dos maneras de hacer. Podemos decir que 70 más 5 al cuadrado, y se puede resolver 70 por 70, 5 por 5 y 2 por 5 por 70. Mi memoria de trabajo acaba de colapsar, como entenderán, pero intento seguirte y seguro que luego me lo explicas en un papel, ¿vale? Pero es que mi memoria, al menos la mía, ¿alguien se ha perdido también? ¿O soy el más burro del lugar? Me encanta el comienzo de lo de... El otro era 12.321, ¿no? A ver, ya has hecho tarde para esto, ya le pregunto. No me acuerdo. 12.321. Bien. Y la otra manera es que podemos calcular fácilmente 70 por 80, que es 5.600, porque es 7 por... ¿vale? Pero también 70 por 80 es 75 menos 5 por 75 más 5. ¿Cómo no había caído yo en eso? Si es que esto lo tenía delante de mis narices. Entonces es 75 por 35 menos 5 por 5. Y de ahí tenemos... Estamos sufriendo, ¿eh? No por ti, por nosotros. Pero no es muy fácil. Sí, sí, hombre. Además dos, no una, ¿eh? Dos. Hay una manera más fácil. Oye, gracias. Que implica multiplicar 25 por 25, porque si es 100 menos 25 por 100 menos 25, entonces es 100 por 25, 1500, por 5000, entonces eso es multiplicar 25 por 25. Bueno, pues... Una forma que yo no podía hacerlo, pero lo he intentado, por más que no tenía, es hacerlo como visualizar la multiplicación, 75 por 75. ¿Qué es lo que he dicho? E intentar hacerlo, no he podido hacerlo. Que es una estrategia pobre, es la que tenemos todos, la más rudimentaria, Sí. y es pobre porque se nos van claro, No está pobre. pero es una... Claro, a ver, como todas las cosas, hay quien toca mejor la flauta, hay quien tiene más facilidad para resolverlo así, por general, en el común suele ser una estrategia más pobre porque estás sobrecargando, además es que estás poniendo, sin querer, estás poniendo incluso los símbolos y las rayitas, que son elementos que no aportan realmente nada a la solución, ¿no? Exactamente lo que has dicho tú, es las herramientas que tengas. Con las herramientas que Si tengas. tú ves, claro, 75 por 75, y solamente tienes la herramienta de ponerlo ahí, pues ya está. Si tú tienes la herramienta de las igualdades notables, de que a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado es igual, y sabes perfectamente cuál es el desarrollo, porque es un dato que tú ya tienes. Exacto, porque te pertenece a ti, Y luego, ¿vale? tienes más herramientas, pero digo que si eres un carpintero y tienes herramientas, solo tienes un martillo. Efectivamente, Porque con el martillo esto no consigo sacar el tornillo, porque con el martillo no. exacto. Actualmente en lo que es la enseñanza de la matemática en primaria, sobre todo, nos pasamos 3 o 4 cursos descomponiendo números, cuando ya, sobre todo a finales del ciclo inicial, ya están habituados a eso, entonces es cuando ya introduces pues la unidad seguida de ceros, en fin. Y es muy importante para ellos saber romper las cifras. Estoy de acuerdo. Para poderlo Sí. hacer de otra manera, que no sea... Esa lineal y tan cerrada. Pues bueno, espero que os haya interesado. Ahora hablamos, déjame decir, gracias por vuestra atención. Ya está.
Una pregunta sobre lo que has dicho, que era muy interesante. Sí. Vamos a ver si levantamos una, porque veo que es un tema que habrá de... Esto seguro, siempre. Venga, vamos. Vamos. Bueno, estamos hablando de niños, pero Sí. y has mencionado lo de Internet. En Internet está todo, Sí. pero necesitas una guía, sobre todo si eres niño. Pero incluso yo como adulto me encuentro con... Soy muy curioso y sigo muchos canales de YouTube. Me topé con uno, se llama Crash Course, que es un curso acelerado de tropecientas disciplinas. Al cabo de ver 2 o 3 vídeos, eran 7 minutos. ¿Qué validez tiene esto? Porque yo creo que eso no funciona. Memoria de trabajo sobrecargada. Claro, es que... Mirad, un ejemplo muy sencillo. Habéis visto muchas aulas de primaria, a veces súper decoradas, ¿verdad? Muy bonitas, preciosas. Bien, todas las evidencias dicen que aunque la clase va a quedar más triste, todo ese forramiento de paredes solo es distracción para la memoria de trabajo. Ya sé que un Mickey Mouse y una Minnie Mouse son muy bonitos en la pared, pero no aportan nada, no hacen reflexionar. Lo único que provocan es que mi focalización vaya ahí, y más en niños pequeños. Precisamente el curso este está lleno de dibujos, notas, gráficos, una avalancha de Es, cosas que es algo que, por un lado, les emboba, es decir, claro, ese movimiento y esa rapidez les emboba, ¿de acuerdo? Pero no provoca reflexión, todo lo contrario, lo que hace es saturarles. No se puede asimilar, porque esa memoria de trabajo dice, bueno, de todos esos inputs que además van a una velocidad vertiginosa, ¿cuál es el que debo escoger? Y ahí está, lo has definido perfectamente, es que no puede funcionar. Bonito, espectacular, chulísimo, creativo, sí, pero si el objetivo es aprender, cuanta más floritura, realmente peor. Sí, ya sé, el colorido, el dibujito les va a motivar. No va así, de verdad no va así. La motivación se crea cuando el niño aprende. Cuando el niño se siente capaz de hacer las cosas que les pedimos. Ahí se crece. Aprender motiva. Ponerles dibujitos pueden motivar de entrada, pero eso se diluye cuando se topa que no sabe resolver eso. Eso le frustra y le da la baja autoestima y se va frustrando y el Mickey Mouse no nos ha servido. En cambio, si le he hecho algo más, digamos, franciscano, por decirlo así, ¿no? Más, sin florituras, pero el niño se ha salido con la suya, ese niño va a querer más. Entonces, cuando éramos pequeños nosotros, de nuestra generación, yo me acuerdo, había niños que les daban un libro, si no había dibujos ya no lo querían leer, un dibujo de vez en cuando, cada X páginas, pero va en contra de lo que tú dices, ¿verdad? Bueno, a ver, pero hablamos de leer o de aprender. Claro, una cosa es que a un niño le llaman más un cómic, yo soy un devorador de cómics, por ejemplo, ¿vale? Es decir, los dibujos, por supuesto, llaman mucho. Si el objetivo es que vayan leyendo, empezar con cómics y todo eso, a mí me parece una magnífica idea, sinceramente, ¿eh? Lo digo, si mi objetivo es aprender sobre el Imperio Romano, perdón, porque se nota, ¿no?, que lo estamos dando últimamente en clase, los dibujos, el exceso de información visual, a veces la información visual mediante dibujos me puede dar una información muy buena, ¿no? Pero si lo junto en un vídeo con movimientos y tal, va a quedar muy chulo, pero va a entorpecer la reflexión y el aprendizaje, que es lo que busco. Si busco motivación para la lectura, hombre, según la edad y según cómo vayan creciendo, hoy triunfan los del Capità Calçotets, los del Diario de Greg, no sé si los conocéis, más o menos, ¿vale? Son libros, por cierto, muy bien escritos a nivel infantil y con muchos dibujos, mucho cómic, como el objetivo es aprender a leer, a mí eso me parece fantástico, ¿vale? Ya he dicho antes que no había una respuesta a esa pregunta, pero la voy a hacer de otra manera. Lo del repetir curso, que es una buena idea esta. Ahora, ¿qué hacer con gente que aprende, o alumnos que aprenden mucho más despacio que los demás? O sea, ahora parece que hay una tendencia que es el mínimo común denominador. Sí. Y que creo que se ha pasado al otro extremo. O sea, sí. Repetir curso es una buena idea. En mi experiencia, los que repetían curso eran gamberros, porque tienen un año más, repetían, y al cabo de otro año les echaban, pues no podía repetir dos cursos. Sí. O sea, no quiero decir que no. Ahora, eso de que
hay gente que aprende más rápido que otros. Y eso de que haya que siempre ir o al mínimo común denominador o algo así, o sea, otra cosa sería una cosa que también suena muy horrible, bueno, que haya distintos colegios o distintas clases, unos para los que aprenden más rápido. Eso también suena horrible, ya lo sé. No, y según la investigación lo es. Lo es, no funciona. Es de separar por capacidad, ¿no? Sí, yo tengo una amiga mía que aprendía rapidísimamente y me dijo, para mí era un calvario, porque yo lo aprendía todo muy rápido y es que me aburría tanto. Ella era una extrema, ¿de acuerdo? Sí. Pero eso de pasar siempre al mínimo común denominador, que creo que saben dónde va hacia ahora, no sé. Eso de que no se pueda suspender, y bueno, si uno no sabe eso, ¿por qué tiene que pasar de eso? Claro, es lo que digo, hay una discusión a nivel político. Si no sabes sumar, vas a hacer integrales. Sí, no, está claro. Es decir, hay una discusión a nivel político, ¿no?, ideológico, respecto al papel de la escuela y a lo que deben aprender los niños en la escuela, es una cuestión, y otra, que es lo que va diciendo la ciencia, de lo que puede ir investigando, y a veces no aporta la solución, a veces nos jode el invento, ¿no? Pero nos viene a decir, bueno, no tenemos solución a eso, una solución, digamos, monolítica. Cada centro tendrá que buscar su solución con estos alumnos. No la tenemos, no la hemos construido, pero la que estamos aplicando no funciona. Yo solo les digo que la que están aplicando ustedes para este tipo de alumnado no funciona para que aprendan más, si este es el objetivo, ¿de acuerdo? Luego discutimos si lo que queremos es escoger a estos niños y echarles del sistema, ¿no?, si nos interesa como sociedad, o intentamos, a partir también de evidencias, buscar qué cosas pueden funcionar con ese tipo de alumnado. No tenemos una respuesta hecha ni construida a día de hoy, esa es la verdad, ¿eh? Por tanto, solo puedo, digamos, dinamitar la fiesta de la repetición, pero no ofrecer alternativas claras o tan rotundas como lo es la evidencia respecto a la repetición. Me parece ella, ¿no? Sí. Sobre los estilos educativos tampoco. Estilos de aprendizaje, ¿no? Sí, los Sí. estilos de aprendizaje visual o Auditivo, ¿quién es el? auditivo. Bueno, yo creo que sí que existen, pero no porque existen de alumnos, sino que es la costumbre que uno tiene. Yo aprendo mucho mejor leyendo que viendo vídeos o escuchando podcast. El mismo texto en podcast o leído, yo me entero mucho mejor leyendo. Pero yo creo que es porque generación, Yo también, ¿eh? no había audiovisuales en la época. Pero bueno, no sé si tiene sentido ofrecer a los niños, mira, tú léete lo que quieres, pues escúchalo si quieres. No sé, eso es lo que se hace, se clasifica a la gente arbitrariamente y se les... No, bueno, arbitrariamente. Lo que hicieron un día y se les comete, bueno, este día se te dio bien visual, pues te vamos a obligar a ser visual a partir de ahora. Eso es lo que se hace. No, hay muchos experimentos al respecto, y el experimento con el que se ha hecho, con el modelo que más se ha hecho es justamente el VAC, se llama VAC, porque visual, auditivo, kinesiológico, ¿de acuerdo? Y lo que sabemos es que hay preferencias de aprendizaje, lo que tú ahora estás relatando. Tenemos preferencias de aprendizaje, es decir, yo prefiero aprender así, o sea, ¿de acuerdo? Cuando lo ponemos a investigar, y como he dicho, no es lo mismo el objetivo de aprender a leer que el objetivo de recordar cosas de los romanos, ¿de acuerdo? Claro, hay mucha diversificación también en los objetivos. Cuando jugamos a diferentes tipos de... Me has nombrado uno muy concreto, ¿de acuerdo? Y te va a funcionar perfectamente de manera visual. Pero si te describo vuelvo a decir, una sinfonía de Beethoven mediante escrito, es el objeto, es que es importante que lo veamos, porque cuando lo aplicamos, vemos que todo eso desaparece. Realmente lo que hay no es nuestro conocimiento innato respecto a ese estilo. Lo que hay es que lo que estás aprendiendo se nutre en un 90% de las personas, en la práctica totalidad, de esa manera de aprender. De hecho, somos sobre todo animales auditivos y visuales. Una cosa que funciona muy bien, que tiene mucha evidencia, es el dual coding. Mientras explico, es muy bueno que vaya enseñando imágenes de lo que voy explicando. Estoy llegando por tu canal auditivo y estoy llegando por tu canal visual. Pero no con letras, dejando que la memoria de trabajo esté pendiente de muchas cosas. Si hablo de un legionario romano, saco una foto del
con manía con los romanos hoy, pero saco la foto del legionario romano, ¿de acuerdo? Y me ayudo de eso. Mi explicación se ve potenciada por la ayuda visual. Eso sí funciona, pero no me estoy refiriendo a un auditorio, digamos, que sea más auditivo, escuchándome, o visual. Es que como funcionamos realmente, la mejor combinación es lo visual y lo auditivo al mismo tiempo. Y por tanto es fácil confundir que tiramos más a una cosa o a la otra. No, no. Lo que es común en nuestros cerebros, y de verdad que hay una solidez muy heavy con esta evidencia, es que lo visual y lo auditivo, cuanto más juntos, mejor, para ayudarnos de las explicaciones. ¿De acuerdo? Lo demás son interpretaciones que nosotros hacemos, pero que si nos ponen bajo la lupa de unas investigaciones, no vamos a aprender más de aquella manera que creemos que aprendemos más. Los resultados, de verdad, es que es un experimento realizado múltiples veces. Lo que pasa es que es muy contraintuitivo. Es como aquello de, justamente estaba pensando en ti, que hacía un año que no te veía y me acabo de cruzar contigo en la calle, ¿no? Eso ha sido como una premonición, ¿no? Ese sentimiento que está ahí, esa creencia que está ahí, pues, bueno, no es tal, no es que tengas poderes y he pensado en ti, he pensado 1000 veces en ti. Simplemente he olvidado las 999 veces que al no cruzarme contigo, no he juntado ese pensamiento con el hecho de encontrarme contigo. A la que hace 1000, digo, ostras, pues sí, pensé contigo, sí, pensé en ti ayer. Ah, pero lo que acabas de hacer es juntar, encontrar sentido, y olvidaste las 999 veces que pensaste en esa misma persona a lo largo de ese año y se te olvidó. Fue un flash y se te fue porque no la viste. Entonces, es verdad que es muy contraintuitivo, pero se han hecho experimentos cogiendo a los niños. ¿Tú qué eres? ¿Visual? Sí, yo visual. ¿Tú auditivo? Se les ha separado, se les ha dado. A otros se les ha dado como se les tenía que dar, digamos, la lección. Incluso no era, tengo que decirlo, no era una ventaja significativa, pero incluso la leve ventaja la llevaban los que no habían recibido en su estilo de aprendizaje, es decir, que se les había dado en eso. No era significativo, pero por tanto los estilos de aprendizaje no aportan ningún tipo de beneficio. Es perder el tiempo, no hace falta. Eres visual, eres auditivo, que para empezar ya tenemos un problema con los test. ¿Qué tipo de test le hago a un niño para saber si es visual, auditivo o kinesiológico? No los hay, no están homologados, no están avalados por la ciencia. Ahí ya tenemos un primer problema. Estudia la música, se daría cuenta de que para ser músico tienes que combinar precisamente Los tres estilos, muy bien. No puedes ser músico sin desarrollar la escucha activa y sin tener referentes al exterior. Por referentes me refiero a otros artistas, ¿no? No puedes ser un buen músico sin desarrollar tu parte kinesiológica, porque hay una parte que es física y muscular que tienes que desarrollar. Tienes que automatizar, la verdad. Y a partir de aquí ya entramos en si es necesario o no es necesario la teoría y el solfeo. Lo que pasa es que evidentemente serás mucho mejor si lees, si no lees. Ya está. Cuanto más tenemos, más posibilidades tenemos también de crear y de expandir esa habilidad, ¿no? Sí. Ay, perdón, que no, perdón. Dime. Yo quería comentar, quería una duda, pero aparte quería comentar que lo de las diferentes estilos, también si invertimos el tiempo en preparar cosas especiales para gente que luego a veces o es útil o no tiene efecto, también el profesor pierde tiempo en hacer cosas que no tienen. Completamente de acuerdo. Básicamente etiquetar es malgastar tiempo. Es que etiquetar con inteligencias, con estilos, con hemisferios, es pérdida de tiempo porque no, en el mejor de los casos no me ofrece ni una sola ventaja. En el mejor de los casos. En el peor incluso
puede entorpecer, porque si me olvido de que tienen que conocer, por ejemplo, 2 sinfonías y me dedico a trabajar el kinesiológico o lo visual, olvidándome de lo auditivo, porque tengo más en cuenta que ese niño es visual o kinesiológico, pues estoy olvidando la parte fundamental del objetivo, que es que reconozcan y separen perfectamente 2 sinfonías de un mismo autor, ¿no? Ahí tengo que atacar la parte auditiva, es la principal, lo cual no quiere decir que no podamos tocar, hacer percusión, por tanto algo kinesiológico mientras la escuchamos, o no podamos ver un vídeo con una orquesta interpretando esa pieza, por tanto también tener un referente visual de esa ejecución musical. Pero lo principal en ese tipo de ejercicio, por ejemplo, sería lo auditivo. Si quito lo auditivo, lo demás es que de verdad carece de sentido. ¿Cómo voy a hacer percusión sin escuchar la música y cómo voy a ver una orquesta con el volumen bajado? ¿Qué gracia tiene eso? ¿Entendéis? Pues tengo que mirar qué quiero que aprendan. A partir de ahí es donde tengo que interceder. Y el dual coding, esa mezcla de imagen y sonido, por decirlo así, y explicación, es potentísima. Así. Perdón. Lo de repetir. Sí. Si digamos, yo no sé esta asignatura o este contenido, entonces de lo que se repite o refuerza en este contenido. Eso, Pasando de curso, por ejemplo, pues, bueno, se hace repetir curso en algunos casos, en otros la propia administración no deja, es decir, no te dejan repetir más de 2 alumnos, esa es la verdad, es la orden dada, y entonces pues tienes a veces que pasar alumnos que claramente no han hecho los mínimos. Sí, no sé si es oficial, Manel, pero en el despacho te lo encuentras, no quiero más de 2. Aquí el problema Es una cuestión política. Porque como a día de hoy suspendamos los que tienen que suspender, del 20%, 20 y pico por ciento que tenemos, nos vamos a más del 40%. Y colapsa todo. Que sin hacer nada, porque no podemos repetir porque lo saben los alumnos, entonces no hacen nada, el que no quiere Nos quedamos en tierra de nadie, es decir, no nos dejan repetir, es verdad, la repetición no es eficaz, pero no estamos obteniendo alternativas, porque nos quedamos, pum, yo quiero que repitan, pum, yo quiero que repitan, pum, yo quiero que... No, o sea, deje eso, intentemos otra cosa, no sé cuál, vuelvo a decir, si yo tuviera la respuesta, madre de Dios. Ahí está, yo empezaría por ahí. Creo que es una cuestión estructural, política, y es poner dinero, recursos. Esos niños necesitan recursos. Ese andamiaje, a veces puedes realizarlo en clase, pero cuando tienes 25 o 30 alumnos, ¿qué andamiaje vas a hacer individual con ese niño? Dejémonos de milongas, es decir, no vendamos la moto. Eso no es posible. En un tanto por ciento elevadísimo y con alumnos problemáticos o alumnos con muchos problemas de aprendizaje. Necesitan una atención muy próxima, es decir, una guía y un andamiaje muy próximo. Y no podemos porque no hay recursos. No es una excusa, suena excusa, pero de verdad... el error o el problema de la repetición está a tantos niveles, no solo de la escuela o del instituto, sino estructural, del sistema, de político. Vamos a de claro, porque tú ahí has planteado una parte repetir curso no funciona para que el niño aprenda. Lo que nos está hablando es si la amenaza de repetir curso funciona como motivación para el resto, para que aprenda. Vale. Y es para que se debería estudiar. Okay. Porque yo, por ejemplo, como profesor de formación reglada y no reglada, cuando hay formación reglada pongo exámenes. Y yo lo pienso, a mí los exámenes me dan igual. Porque yo ya sé la nota de cada uno antes de hacer el examen. El examen me sirve como motivación de que se pongan a estudiar. De que se pongan a estudiar. Porque tengo que hacer el examen. A mí, yo cuando hago el examen, ya me da igual. Realmente la nota es que además yo muchas veces pongo, leo, hago los exámenes a ciegas. Y saber el nombre. Y digo, este fulanito. Pero para mí el examen es motivación. Pues si añades a todo eso la evocación, los ejercicios de evocación, ya es miel sobre hojuelas, de verdad. ¿Qué pasa con esta concepción de la inteligencia emocional?
que es algo que es tan popular en el mundo de la enseñanza preuniversitaria. Bueno, yo creo que, sin entrar en otras consideraciones, creo que evidentemente el discurso emocional sabemos que vende a muchos niveles, ¿no? Y cuando hablamos de niños, ya os digo, ¿no? Son la alegría de la casa, porque claro, son tan santos y buenos, no dan nunca ningún dolor de cabeza, ¿verdad? Esa idealización, juntada con una idealización de lo sentimental, yo creo que llevada al extremo que muchas veces se lleva y se ha llevado, es claramente perniciosa, excesivamente disneyana, ¿verdad? Muy happy, y la verdad es que la repercusión, creo que a veces, voy a ser muy políticamente incorrecto en eso, a veces es una magnífica excusa para no hacer otras cosas que quizás deberíamos hacer en el aula. ¿De acuerdo? Sin ir más lejos, no quiero hablar de cuestiones digamos, de profesión, pero a veces sí que te encuentras con el hecho de que te llega un niño de otra escuela, que trabajan de una manera determinada, el pobre no sabe ni por dónde le da el aire, como que dice, prácticamente no sabe leer. Os hablo de ciclo superior, quinto, ¿vale? Quinto de primaria, prácticamente no sabe leer, el cálculo mental, no conoce ni el número 12, ni el 13, ni el 14, y cuando comentas, eso es experiencia personal, ¿de acuerdo? La respuesta en el otro col es que no, és que aquí no l'hem treballat així, aquí l'hem treballat a nivell emocional. Sí, eso es lo que yo me pregunto, ¿vale? Para mí, trabajarlo a nivel emocional, un niño con estas necesidades, es justamente trabajarle todo lo que he dicho. Y cuando ese niño empieza a sentirse útil, a ver que le salen las cosas que no le salían, que aprende, eso también es trabajarlo a nivel emocional. Hacerle sentir seguro consigo mismo, hacerle sentir válido. No que vaya de fracaso en fracaso. ¿Qué trabajo emocional podemos hacer con un niño que fracasa continuamente en todo lo que se le pide? Es que no cabe. Entonces, como muy bien has dicho, ¿qué quiere decir esto con lo emocional? Pues yo también quisiera saberlo. Muchas veces lo emocional es la excusa para poder manipular a las inteligencias. Esa es otra. Vale. ¿Sabes la de gente, cuando hablamos antes, de grupos sectarios que están metidos en la escuela pública, desde infantil hasta la universidad, que trabajan, fuerzan a los niños a estar en las asambleas y te llaman, te dicen, hijo no se habla, no expresa sus sentimientos. Pues será porque no le da la gana. No. Pero todo ese rollo es para meter sus historias raras. Y me viene a la cabeza el caso que dijo un amigo que se hizo con la dirección de la escuela una tipa que cree en la educación holística, pero no como unión de las ciencias, sino como la unión de la espiritualidad con la escuela. Sí, a ver los hilos, sí. Tenían a los niños, los tienen todavía, haciendo 1 hora o 2 a la semana de meditación holística para conectar con el universo. Y eso existe. Estoy hablando de una escuela pública. Y, sí. ¿Y qué más? Y asambleas por la mañana y por la tarde para expresar cómo se sienten, ¿no? Y llegan los niños al instituto del pueblo de al lado y se pegan una hostia. Entonces, a ver. Se hacen eso en las asignaturas de ciencias, dirán que todo es espiritualidad y sí, claro. las pseudociencias y toda esta mierda. Sí. Sí, lo que digo. Lo siento, porque vamos mal de tiempo. Una última pregunta que No. sí. Y por esto ya, el que está comunicado con el tiempo, que no sé si. No, yo creo que es una pregunta genial que tiene. Sí, ahora tienes que abordarlo, ¿eh? Evoca bien. No, quería comentar un poquito lo que había dicho respecto a lo de escuchar. Yo cuando voy al trabajo escucho muchos podcasts y reconozco que retengo un 10-20% de lo que escucho y ya me va bien porque no tengo que nada. Pero entonces si es un tema interesante, trato de recordarlo y ponerlo y buscarlo luego en internet. Y leo algo y entonces lo retengo mucho más. Entonces no sé si es
por el cambio de formato, por usar dos formatos diferentes que ayudan a que se una cosa, o si simplemente por pues te voy a responder con las dos cosas. Es decir, el cambio de formato es importante, vuelvo a decir, es decir, recibir las cosas desde diferentes modelos, visual, auditivo, siempre que prime el que aquel objetivo tiene, ¿de acuerdo? Aquel objeto de aprendizaje tenga, es buenísimo, pero el hecho de revisitarlo, por supuesto, te va a hacer pues repasar y inevitablemente evocar, aunque sea de manera inconsciente prácticamente, ¿no?, todo lo que escuchaste la primera vez. Además, has dicho algo fundamental, lo encontraste interesante. Es aquello que encuentras interesante. Aquello que encuentras interesante, ¿por qué te resulta interesante? Desde un punto de vista cognitivo es porque ya tienes algún tipo de conocimiento previo sobre el asunto que te llama la atención, y cuando recibes nueva información lo estás juntando, le estás dando significado. Para ti tiene mucho significado. Si no, a todos nos gustarían los mismos temas, y no es así. Cada uno tiene una experiencia vital que le proporciona unos conocimientos sobre el mundo y sobre los demás determinados. Eso es lo que hace que después a ti te interese la astronomía y a mí me interesa la biología, por decir. ¿Por qué? Porque tengo a lo mejor más conocimientos previos de eso, por mi experiencia vital, y de golpe oigo cosas que tiran para allí y las junto con una facilidad que me resulta agradable y me hace sentir bien. En cambio, si a mí se me ponen a hablar de economía, a los 3 segundos ya he puesto el off, ya he cortado, no sé de qué me están hablando, y como no sé de qué me están hablando, pues me voy con la cabeza a otro sitio. Mi memoria de trabajo escapa de eso. No lo encuentro interesante porque no tengo conocimientos de economía. ¿Vale? Eso, valga como colofón. Muchas gracias,